En las actas de la sesión 101 se da por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 102 queda a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Ofrezco la palabra, don Hernán. Señoras diputadas y señores diputados invitados a esta sesión. La siguiente es la cuenta. Nota de la presidenta del Colegio de Antropólogas y Antropólogos de Chile, AG, mediante la cual solicita exponer en la próxima sesión de la comisión en la cual se trate el caso del machi Celestino Córdoba. Una nota del secretario de Agrupación de Defensa de los Humedales y Entornos Naturales de Puerto Montt y miembro de la Red Plurinacional de Humedales, mediante la cual solicita audiencia a la comisión para abordar materias correspondientes a la relación de los derechos humanos y el medio ambiente, tal como lo informa el relator especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente. Y por último, una nota de la profesora María Soledad Cisternas Reyes, enviada especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre discapacidad y accesibilidad, mediante la cual solicita audiencia con la comisión para exponer su punto de vista en relación a la denominada ley sobre capacidad jurídica. Esa es toda la cuenta, señores diputados. Ruego a las señoras diputadas y diputados adoptar acuerdos sobre los documentos de la cuenta. Ofrezco la palabra. El diputado Jiménez ha solicitado la palabra, señora presidenta. No, pero en varios. ¿Ya? No hay sobre la cuenta, ofrezco la palabra. No hay peticiones sobre la cuenta, presidenta. Entonces, en asuntos varios, ofrezco la palabra al diputado Tucapel Jiménez. Gracias, presidenta. Bueno, saludar a todos los colegas presentes y a nuestros invitados, al abogado Carlos Gajardo, a Rodrigo Bustos y a Tania Rojas. Y quería dos cosas, presidenta. Uno, sumarme a lo que decía el diputado Crispin en cuanto a manejar los tiempos para que nadie quede esperando poder intervenir o participar en la comisión, que yo creo que es súper importante escucharlo a todos. Y segundo, salirme un poquito de protocolo y entregar un saludo al Instituto Nacional de Derechos Humanos, que hoy día cumple 10 años, a través acá de Rodrigo Busto, porque recordar nomás que la creación del instituto no fue algo fácil, hubo muchos cuestionamientos en su momento, pero que hoy día con la experiencia nos ha dicho la labor destacadísima que han jugado en la sociedad chilena. Así que a través de Rodrigo mandarle un saludo a todos los funcionarios del instituto y felicitarlos por estos 10 años de vida. Y eso, presidente. Gracias, diputado. Y también sumarnos todos a este saludo de los 10 años de la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Hago presente que esta sesión se celebra en forma remota en un 100%, porque al parecer no hay nadie de manera presencial, y esta sesión fue citada con el objeto de conocer los antecedentes de las investigaciones que se han realizado para determinar la responsabilidad de oficiales del Grupo G03 de Carabineros, en especial del teniente coronel señor Claudio Crespo Guzmán, en los hechos que causaron lesiones oculares graves al joven estudiante Gustavo Gatica el 8 de noviembre del 2019 y de la señora Fabiola Campillay el 26 de noviembre de 2019. Para este propósito, la comisión acordó invitar al señor director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, señor Sergio Mico Aguayo, y al señor abogado querellante del joven estudiante Gustavo Gatica, señor Carlos Gajardo, por lo cual ofrezco la palabra al señor Carlos Gajardo. Si dispone del audio. Ahí sí. Gracias, presidenta. Agradecido por la invitación que me ha hecho la honorable Cámara de Diputados para exponer de este tema y lo que pueda aportar, haciendo presente, por supuesto, que respecto al caso mismo es por una parte complejo dar
mayores antecedentes, pues es una causa que se encuentra actualmente en investigación, y también porque la investigación llevada adelante por el Ministerio Público tiene varias partes que son reservadas incluso para los propios intervinientes, por lo tanto, aunque quisiera, no podría dar detalle y no debiera dar detalle de esa investigación. Lo que sí puedo señalar y aportar a la comisión que como querellantes en representación de Gustavo Gatica y de su familia tenemos esperanza en el trabajo que está haciendo el Ministerio Público, porque nos parece que se le ha dado dentro de la Fiscalía la importancia debida a esta causa como una causa, diría yo, emblemática en lo que fueron las violaciones a los derechos humanos ocurridas a partir del día 18 de octubre, y como bien nos enseña nuestra historia, es muy necesario que cuando este tipo de violaciones ocurran vengan aparejadas medidas importantes de reparación, y la principal reparación probablemente siempre va a ser la verdad y la justicia de lo que efectivamente ocurrió en esos hechos, tema que, por cierto, le compete a los tribunales de justicia, sin perjuicio también de las reparaciones que deben hacerse también por parte del Estado de muy distintas maneras, también de manera simbólica, que es relevante, haciendo presente que a ese respecto hago importancia en que en su momento el propio presidente de la República, el día 10 de diciembre del año pasado, Sebastián Piñera, cuando conmemoró un nuevo aniversario del Día Internacional de los Derechos Humanos, en su alocución hizo mención a la situación de Gustavo Gatica y de Fabiola Campillay, designándolos como víctimas de violación a los derechos humanos. Digo entonces que en lo que se corresponde a la investigación judicial, tenemos esperanzas de que esta avance de manera debida. Hay un equipo especializado de fiscales investigando el caso, que corresponden a la Fiscalía de Alta Complejidad de la zona centro-norte, donde ocurrió el hecho, y además hay un equipo especializado de policías de la Brigada de Derechos Humanos que también está a cargo del caso. Por lo tanto, creo que las mejores habilidades y experticias están en este caso intentando dilucidarlo. Y escuché atentamente el relato que hizo el director de la Policía de Investigaciones la semana anterior o 2 semanas atrás, cuando informaba que esperaba que en las próximas semanas hubiera resultados respecto del caso. Hago presente que el caso tiene cierta dificultad en cuanto a que por la munición que fue utilizada por Carabineros, que es una munición de escopeta, una de las características que tiene esa munición, a diferencia de las armas de fuego como pistolas o revólver, las municiones no quedan con una huella balística del arma que fue utilizada, y por lo tanto, a pesar de que en este caso esas municiones fueron recuperadas desde el cuerpo de Gustavo Gatica, desde su rostro, desde donde se tuvo que intervenir para obtenerlas, no es posible hacer la comparación para determinar exactamente de cuál es el arma de que provienen. Y eso es lo que torna difícil determinar exactamente quién es el autor del disparo, pues lo que la investigación muestra es que había una serie de policías, de carabineros en ese lugar que hicieron uso de sus armas, y por lo tanto el desafío es intentar determinar efectivamente cuál de todos esos disparos es el que hirió a Gustavo Gatica. Sin perjuicio de ello, de esa autoría directa y material por el disparo, nosotros como querellante creemos que la Fiscalía también en su momento instará por responsabilidades que tengan que ver también con la manera en que ocurrió este procedimiento, con el uso de la fuerza, y por lo tanto con responsabilidades penales también en el mando, al menos del que estuvo presente en el mismo lugar y el que ordenó en el fondo que este procedimiento se llevara de esta manera. Dicho eso, creo que también es importante y probablemente más relevante para la labor, humildemente, modestamente, de lo que están desempeñando ustedes, es preocuparse también por una parte de lo que ha sucedido con las investigaciones administrativas internas de Carabineros como primer punto, y luego lo que ha ocurrido respecto a protocolos sobre el uso de la fuerza que la policía ha modificado recientemente, a mi juicio, de una manera aún deficiente. En lo primero, creo que no es novedad que los sistemas de
control interno de la policía uniformada de Carabineros dejan mucho que desear, y el caso y la investigación administrativa interna que se ha llevado por Gustavo Gatica creo que es un fiel reflejo de ella. Una investigación administrativa tiene una serie de ventajas en cuanto a que es posible avanzar de manera mucho más rápida en ella, por cuanto no existen las trabas y las garantías que razonablemente tiene el proceso penal, o al menos estas son menores, y además porque probablemente dentro de la propia institución hay muchas mejores fórmulas para conocer y saber qué fue exactamente lo que sucedió el día que ocurrieron estos hechos. Pues bien, lo que como conclusión ha dado cuenta la investigación administrativa, el sumario interno que ha llevado Carabineros, es muy deficiente, deja mucho que desear, tan deficiente que debió, creo que a partir de las críticas públicas que recibió una vez que ese informe fue conocido, debió ser reabierto y está nuevamente hoy día en curso buscando más responsabilidades. Pero la primera conclusión, o las primeras conclusiones de ese informe, fue señalar que en general Carabineros no había incumplido ningún protocolo en esa actuación, y en segundo término además poner en duda que Gustavo Gatica hubiera sido herido efectivamente por armas de Carabineros, dejando abierta como hipótesis que las heridas podrían haber sido causadas por otros manifestantes, cosa que a esta altura me parece es algo que está absoluto y totalmente descartado. Como les indicaba, las heridas que fueron provocadas a Gustavo Gatica lo fueron con perdigones de escopeta que fueron extraídas de sus ojos. O sea, no hay duda que esa fue la manera en que él fue herido, y por lo tanto que en una investigación interna se intenten levantar otras hipótesis que no tienen ningún sustento de prueba. Lo único que evidencia, me parece a mí, es el intento de una investigación administrativa de desviar la atención respecto a los verdaderos responsables del hecho, y por lo tanto la mayor relevancia que tiene esa investigación administrativa es poner de manifiesto que los procesos internos aún hoy día, año 2020, en Carabineros son total y absolutamente deficientes. Hace algunas semanas, o quizás un poco más de un mes, hemos conocido que un oficial, justamente que es el que incluso es nombrado en esta misma comisión, el teniente coronel Crespo, fue dado de baja, aparentemente por haberse sancionado por una infracción administrativa que tiene que ver con haber manipulado las evidencias, las cámaras que él tenía del procedimiento de ese día, lo que vuelve a ratificar la falta y el incumplimiento total de protocolos. Si efectivamente ocurrieron estos hechos, lo sensato habría sido que toda esa evidencia hubiera sido puesta a disposición, como la ley lo obliga, dentro de las 24 horas en la Fiscalía, y no que hubiera existido un tiempo importante en que esa evidencia hubiera sido manipulada, ¿no? Que fue entregada, fue primero bajada en el computador personal, entendemos esa es la sanción del funcionario, y luego entregada a la Fiscalía. Ese tipo de cosas que yo diría fueron gravemente descubiertas y denunciadas a propósito del homicidio de Camilo Catrillanca, y que provocaron incluso la remoción en su momento del director general de Carabineros anterior, Hermes Soto, lamentablemente siguen produciéndose en este caso, como lo vemos también, con una manipulación y falta de cumplimiento de protocolos en algo tan básico como es la administración de las cámaras. Y por lo tanto, como digo, un primer tema que a mí me parece crucial es insistir en que el control interno y las investigaciones internas administrativas que realiza Carabineros siguen dejando mucho que desear, y uno debiera esperar que fuera una de las materias probablemente que la gran reforma de Carabineros abordara fuertemente, donde fortaleciera y promoviera mejores, mayores controles internos y procedimientos investigativos al interior de la institución. Y el segundo gran tema creo que también tiene que estar a propósito del caso de Gustavo, pero no solo de él, sino de otras muchísimas víctimas oculares, es el tema del uso de la fuerza en este tipo de manifestaciones, los protocolos que deben utilizarse, y sobre todo circunscrito, no solo, pero también con una énfasis muy especial al uso de escopetas
y de estos balines de goma. Y aquí hay todo, diría yo, de nuevo, un recuento que hacer hacia atrás para darnos cuenta cómo, desgraciadamente, todo lo que tiene que ver con el uso de este tipo de escopetas que supuestamente disparaban balines de goma ha sido también tremendamente nefasto para finalmente el control del orden público, porque de partida, como gran antecedente, durante mucho tiempo la policía oficialmente informaba que estos balines eran simplemente balines de goma y por lo tanto los calificaba como armas no letales, cuando toda la evidencia indicaba que eso no era así, cuando toda la evidencia definía a este tipo de armas como menos letales, cosa muy distinta a no letales, y tuvo que venir un informe de la Universidad de Chile que hizo una cosa tan básica como tomar uno de estos balines de goma, analizarlos y descubrir que efectivamente su composición no era de goma, sino que tenían en su interior una serie de metales que provocan entonces los graves daños en el cuerpo cuando son disparados, especialmente a la altura del rostro, con una alta probabilidad en esos casos de provocar lesiones oculares. Esta información estaba, de acuerdo a informes que se han conocido incluso por los medios de prensa, hay un informe que hizo CIPER Chile muy acucioso al respecto, estaba en conocimiento de la propia institución de Carabineros a lo menos desde el año 2012. Pero además, si eso fuera insuficiente, hay que recordar que a partir del día 18 de octubre comenzaron a haber diversas personas que fueron resultando lesionadas por el uso de estos balines, sobre todo con lesiones oculares, y ello provocó que desde bastante temprano, yo diría probablemente dentro de las 2 primeras semanas, el colegio médico reclamó la utilización de este tipo de armas, indicando que no debían ser utilizadas, y eso no fue oído por las autoridades y terminó provocando otra serie de lesionados, entre ellos Gustavo Gatica, lesión que ocurre el día 8 de noviembre, cuando ya, insisto, diversas personas, pero muy relevantemente menciono al colegio médico, habían hecho críticas a la utilización de este tipo de armamento. Pero además de la utilización del armamento, sin duda está la forma en que este se utiliza, pues lo que, de nuevo, no exclusivamente la investigación, también la investigación, pero diversos videos que han circulado por redes sociales y que hemos tenido la oportunidad de conocer y observar, dan cuenta de que este tipo de arma, diversos carabineros la han utilizado disparando, no como se estimaba que debía utilizarse, es decir, no apuntando al rostro, por ejemplo, sino intentando hacer unos disparos que apuntaran más bien hacia la parte inferior del cuerpo de las personas, hacia el suelo, etcétera. Pero, insisto, la evidencia de todos esos videos lo que muestra es una utilización más bien apuntando directamente al rostro de las personas y por lo tanto la posibilidad de que eso provoque lesiones graves como las de Gustavo Gatica obviamente se incrementan. Recientemente se acaba de publicar en el Diario Oficial un nuevo protocolo de uso de estas escopetas y a mi juicio hay una crítica importante que hacer en cuanto a la fórmula en que se redactó, se creó ese nuevo protocolo que básicamente no tuvo participación en él, no se escuchó en él a importantes, creo yo, personas, académicos que han intentado hacer aportes en estas materias. Y nuevamente, si bien aparece como que se está limitando el uso del arma, en la práctica, en la especie, permite mediante una serie de excepciones que este pueda seguir siendo utilizado, cosa que a mi juicio no es la adecuada. Termino simplemente, estimados diputados, haciendo una reflexión en cuanto a que es evidente que ante situaciones de violencia graves que ocurren en las calles debe existir una policía que tenga la posibilidad de efectuar control mediante el uso de la fuerza, que es el monopolio que le entrega el Estado a esas policías. Pero cuando ese uso termina siendo abusivo, contra la intuición que pudiera tener la gente de que ese uso terminaría disuadiendo la violencia en las calles, lo que la evidencia
muestra en nuestro país y de manera comparada es que el uso abusivo lo que provoca es un enardecimiento del manifestante y por lo tanto conductas más violentas. Por eso creo importante reconocer experiencias de otros países y muy preferentemente quiero hacer alusión simplemente a lo que ha ocurrido hace algunas semanas atrás en Estados Unidos, en Minneapolis. En Minneapolis tuvimos una situación de un grave abuso policial que fue captado por cámaras de video y provocó, por lo tanto, un enardecimiento de protestas que provocaron violencia, quema de, por ejemplo, lugares de la policía. Y a mí me parece que la respuesta que tuvo el Estado fue norteamericano, radicalmente diversa a la que ha tenido el chileno. Y lo que sucedió en Estados Unidos con estos hechos fue que rápidamente los policías a cargo fueron, en primer término, dados de baja, en segundo término, sometidos a proceso, encarcelados, hoy día están en prisión preventiva mientras estos hechos se investigan, y adicionalmente la policía de la cual dependían estos funcionarios fue derechamente disuelta. Era una policía municipal en Minneapolis, y por lo tanto eso era posible, cosa que obviamente con nuestra institución. Lo que quiero decir es que se tomaron medidas extraordinariamente rápidas y duras que tuvieron relación con la gravedad de los hechos que habían ocurrido. Y la consecuencia de eso, contrario a lo que podría intuitivamente haberse pensado, no fue que hubiera un descontrol en las calles, sino que, al menos en Minneapolis, porque efectivamente en estos últimos días han comenzado a reproducir las protestas en otros lugares, particularmente en Portland, lo que sucedió fue que efectivamente lo que parecía un grave estallido social fue rápidamente controlado y se pudo encauzar mediante los mecanismos normales que una democracia establece. Creo que es un grave error que cuando ocurren este tipo de cosas, y como han ocurrido en nuestro país, no tengan por una parte ni las adecuadas y rápidas sanciones administrativas y penales, y por otro lado no existan también reformas rápidas y oportunas al funcionamiento de esas instituciones para que esos hechos no se produzcan en el futuro. Es lo que creo que puedo aportar, señora presidenta. Le agradecemos, abogado, por la información que nos entregan. Me han solicitado diputados y diputadas que podamos escuchar también al Instituto Nacional de Derechos Humanos para posteriormente ellos puedan hacer las consultas respectivas. Ofrezco la palabra a don Rodrigo Bustos. Muy buenas tardes, señora presidenta de la comisión. Por su intermedio, saludo a todos y todas las integrantes de esta Comisión de Derechos Humanos de la Cámara. También saludo al abogado Carlos Gajardo, digamos, la víctima Gustavo Gatica, respecto a la cual también nosotros tenemos una querella. Y antes de comenzar, también agradecer el saludo del diputado Tucapel Jiménez por los 10 años del Instituto Nacional de Derechos Humanos y excusar la inasistencia del director que está en sesión de consejo del INH que sesiona todos los lunes en la tarde. Señora presidenta, lo primero, yo me referiría, como no alcancé a hacerlo en la sesión pasada, también a algunas cuestiones sobre la causa judicial en la que somos parte de Fabiola Campillay y también respecto a la de Gustavo Gatica, señalando, tal como lo hizo mi antecesor, de que no puedo dar detalles de la carpeta de investigación porque justamente están en etapa de investigación y es secreta, pero sí podemos decir algunas cuestiones generales que nosotros consideramos respecto a los antecedentes que hemos podido analizar de esta carpeta de investigación, así como algunas otras cuestiones que son de público conocimiento sobre estas causas. Respecto de la causa de doña Fabiola Campillay, lo primero es recordar a esta comisión que ella fue víctima mientras iba a trabajar de un lanzamiento de bomba lacrimógena en su cabeza,
fueron varios los disparos que fueron hacia ella. Esto ocurrió el día 26 de noviembre del año pasado. Y una primera cuestión que se puede decir con los antecedentes que hasta ahora se han podido recabar en la investigación y también los que han sido de público conocimiento, porque en este caso han habido algunos videos que han circulado en distintos medios de prensa, es que la versión de Carabineros de que disparó hacia Fabiola Campillay porque habían graves hechos de violencia durante esos momentos, la verdad es que hasta el momento no se ha podido corroborar. Esa es una primera cuestión que me parece importante poder dejar en clara. Una segunda cuestión es que a Fabiola Campillay se le disparó habiéndole llegado una lacrimógena a su rostro, a su cabeza, en un contexto de algunos días donde se habían incrementado los disparos de bomba lacrimógena en el cuerpo. Tuvimos algunas semanas donde fundamentalmente lo que había era disparo de escopeta antidisturbios desde el 18 de octubre, y después esto no dejó de ocurrir en octubre, noviembre, diciembre, incluso enero. Seguimos teniendo casos de personas que recibieron balines de escopeta antidisturbios, pero en el mes de noviembre, sobre todo en la segunda quincena y diciembre, tuvimos muchos casos de lacrimógena en el cuerpo y en la cabeza. Y este fue uno de esos casos. Y además, Fabiola Campillay recibió un disparo que le llegó a su cabeza, y lo que fue más grave es que después se dirigió otro disparo de bomba lacrimógena hacia ella después de que ya lo había recibido. Eso ya está bastante claro desde los primeros días y fue una de las razones por las cuales el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó una querella por el delito de homicidio frustrado, en este caso. Otra cuestión relevante que ya también está bastante clara es que Carabineros disparó a Fabiola, le llegó el disparo, le volvió a disparar y no la socorrieron. Eso es de público conocimiento también. Hay unos videos que andan circulando donde además se ve como el personal de Carabineros se da cuenta de que Fabiola Campillay, como dijo muy bien la sesión pasada la abogada Alejandra Arriaza de Fabiola, le llegan disparos de lacrimógena ya que atendían el suelo y simplemente se retiran y por lo tanto con otra infracción legal, no solo de haberla lesionado gravemente, sino que también de no haberla socorrido, que es otra obligación que tiene agentes del Estado que pueden hacer uso de la fuerza. Otra cuestión que me parece relevante del caso de Fabiola y que lamentablemente no es algo aislado, es que finalmente existe una inconsistencia entre lo que uno puede ver, por ejemplo, en los videos de lo que se enteran los funcionarios de Carabineros, de lo que hacen y lo que declaran en los sumarios administrativos. Mi antecesor también, Carlos Gajardo, antes lo decía. Eso es, sin lugar a duda, un problema y que tiene que ver con el control interno de la institución. Y claramente un problema porque para que haya verdad y justicia respecto de estos dos casos y respecto de todas las graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el estallido, tiene que haber una colaboración de la institución de Carabineros. Nosotros esperamos que en el caso de Fabiola, donde creemos que está habiendo una investigación bien acuciosa del Ministerio Público, pueda avanzarse pronto hacia una formalización. Ya hay antecedentes de personas, de funcionarios de Carabineros que aparecen como imputados y por lo tanto sin perjuicio de también creer que en ese caso tiene que haber una responsabilidad del mando, que por lo demás es acorde a lo señalado en los propios protocolos de Carabineros de Chile, debiera ojalá avanzarse pronto en una formalización en el caso de Fabiola. Respecto del caso de Gustavo Gatica, este ocurrió el día 8 de noviembre, fue en el contexto de una jornada, una más de
disparos indiscriminados por parte del personal carabinero en manifestaciones y protestas. Esa fue una conclusión del Instituto Nacional de Derechos Humanos en su informe anual de diciembre pasado, de que fue una práctica que ocurrió en muchas ocasiones, esto de disparar indiscriminadamente con la escopeta antidisturbios, y ese día, el 8 de noviembre, y eso sí ya queda bastante claro con la investigación, eso ocurrió con una gran cantidad de disparos, son muchos los balines que fueron utilizados en esa jornada y que llegaron a lesionar a Gustavo Gatica y a otras personas durante esa misma tarde en esos mismos lugares. Es un caso, como decía mi antecesor también, que no es fácil en cuanto a las posibilidades de probar efectivamente cuál es el funcionario de Carabineros que fue finalmente responsable de lesionar a Gustavo Gatica. Por eso es tan importante la colaboración de la institución y por eso es tan grave de que ya exista algún antecedente y algún sumario interno justamente en la institución por manipulación de evidencias. Esto efectivamente, como se ha dicho, no es algo nuevo. Y no es solo incluso que haya ocurrido en el caso de Camilo Catrillanca. Ocurrió anteriormente en otros casos de asesinatos a comuneros mapuches, como Matías Catrileo, entre otros. Ocurrió en el caso de Manuel Gutiérrez, estudiante asesinado en 2011, también hubo manipulación de pruebas. Ocurrió, lo recordarán, en el caso de Rodrigo Avilés en Valparaíso, donde también hubo otras versiones de Carabineros, y si no se hubiesen habido cámara de televisión nacional, quizás no hubiéramos sabido la verdad. Y por lo tanto es muy grave que ya en este caso aparezcan indicadores de manipulación de evidencia por parte de personal de Carabineros, lo que ha sido reconocido por la propia institución. En esta causa faltan todavía peritajes, faltan todavía que puedan declarar algunos testigos, pero algo que ha quedado muy claro es que, como se ha dicho, la escopeta antidisturbios, y queda claro también en esta investigación, no es un arma no letal. Como bien se ha dicho, lo que cabe es distinguir entre armas letales y menos letales. Y la escopeta antidisturbios puede llegar a ser un arma letal. Menos letal que otra, por cierto, pero puede llegar a ser un arma letal, y eso queda claro con informes del 2012 de la propia institución de Carabineros que están también incluidos en esta carpeta de investigación. Esperamos que en esta causa se pueda avanzar pronto con todas las diligencias que faltan, poder tener también una formalización de funcionarios que hayan sido responsables directamente o por responsabilidad del mando. Y señalar, Presidenta, también que estos dos casos se inscriben en una gran cantidad de graves violaciones de derechos humanos. Voy a terminar recordando esto, Presidenta. Hace pocos días atrás, el Ministerio Público dio a conocer cuántas son las causas de violencia institucional que se iniciaron desde el 18 de octubre hasta el mes de marzo. Se trata de 8.827. En un año normal, la Fiscalía, incluyendo los casos de Gendarmería, que aquí no están incluidos, tiene aproximadamente 2.500 causas. Imagínense el crecimiento exponencial que ha habido de graves violaciones de los derechos humanos, de tantas denuncias, y que lamentablemente no ha tenido un reforzamiento del sistema de justicia como se requiriera, de la Fiscalía, de la Brigada de Derechos Humanos, de la Policía de Investigaciones y del Servicio Médico Legal, que tiene que realizar informes como, por ejemplo, el examen de Estambul en los casos de tortura. En el caso del Instituto Nacional de Derechos Humanos hemos presentado 2.066 querellas, y solamente 25 hasta ahora han tenido una formalización. Estamos hablando de poco más de un 1% de estas causas, después de 9 meses, 8 o 7 meses de ocurridos los hechos. Entendemos que son causas, en muchos casos, difíciles para investigar. Entendemos que además estamos en un contexto de una pandemia que puede dificultar aún más las investigaciones, pero creemos que el Estado de Chile tiene que hacer todo lo que esté a su alcance y reforzar los órganos del sistema de justicia para que haya verdad y justicia y no haya impunidad respecto a las que consideramos son las más graves violaciones a los derechos humanos ocurridas desde el regreso a la democracia. Muchas gracias, señor presidente. Quedo disponible para las preguntas de los señores diputados y diputadas. Le agradecemos, don Rodrigo. ¿Alguien más tenía que exponer del instituto? No. Ya. Presidenta, ha solicitado la palabra la diputada Carmen Gers y el diputado don Miguel Crispi.
Ofrezco la palabra, diputada Hertz, posteriormente el diputado Cris. Gracias, presidenta. ¿Me escucha? Sí, le escuchamos, diputada. Está dado el audio. Presidenta, gracias. Agradecerle, por cierto, al abogado Carlos Gajardo que haya tenido la disposición para venir a ilustrarnos en esta comisión, como también al director jurídico del NDH, el abogado Rodrigo Bustos. Yo quisiera hacer algunas preguntas bien específicas. Una pregunta para ambos es cuál es la opinión que ellos tienen de la actualización de los protocolos que se publicaron y a los que hizo referencia el abogado Carlos Gajardo en el diario oficial del 17 de julio, ¿no es cierto?, sobre el empleo de escopetas antidisturbios. Quiero saber la opinión porque parecen protocolos para variar generales, cuando en realidad los protocolos, cuando se trata del uso de la fuerza y de quien tiene el monopolio, tiene que cada munición tener un protocolo correspondiente. Estos no los tienen. Me gustaría saber la opinión sobre eso, la opinión sobre que incorporaron estas armas y municiones menos letales. ¿Qué significa hablar de menos letalidad? Quisiera saber, y que además incorporan otras armas, incorporan lo que se llama el altavoz de alerta de alta frecuencia, que en Estados Unidos hay evidencia que ha provocado lesiones auditivas graves. Y también incorporan un balín que al rebotar en el cuerpo de una persona, de un manifestante en este caso, emite una especie de gas picante, de gas pimienta, y que, o sea, es una combinación de proyectil de impacto cinético con arma química. Eso por una parte. A Rodrigo Bustos, a través suyo, presidenta, me gustaría poder preguntarle de estos 25 agentes del Estado formalizados, ¿qué medidas cautelares tuvieron? Si permanecieron en prisión preventiva en algún momento, si así fuera, ¿en qué lugar, en qué unidad estuvieron en prisión preventiva? Y si tienen la información de cuántos son los civiles que han sido denunciados, digamos, por el gobierno por desórdenes públicos o invocando la Ley de Seguridad Interior del Estado. ¿Cuántos de ellos fueron formalizados? ¿Cuántos de ellos, si tienen esa información, se encuentran todavía en prisión preventiva? Eso, presidenta, serían mis preguntas. Muchas gracias. Gracias, diputada. Ofrezco la palabra al diputado Miguel Cris. Muchas gracias, presidenta. Saludarlos a todas, a todos, al diputado Carlos Gajardo y a don Rodrigo Bustos en representación del INDH. A ver, quisiera como darle un poco de contexto y por qué creo yo que tiene sentido esta audiencia. Yo creo que esto tiene mucho sentido primero porque hay una garantía que tiene el Estado de respetar los derechos más fundamentales de las personas y también y garantizar la verdad, la justicia y la no repetición cuando hay violación a los derechos humanos. Yo creo que ahí hay un primer punto y frente a eso una pregunta que quisiera hacerle a don Rodrigo Bustos de su juicio o del INDH, que tiene un informe de lo que fue el año pasado, de si el Estado de Chile a través del gobierno de Chile ha tomado medidas que garanticen la no repetición de hechos como los que hemos tratado en esta sesión. Las cifras son demasiado altas y en eso yo quisiera saber qué opinión tiene el INDH en relación al margen del funcionamiento de los tribunales, que siempre puede haber una defensa del gobierno de que los tribunales son los que están orientados a alcanzar la verdad y la justicia. Bueno, en la no repetición sí hay medidas que se debieran poder tomar desde los gobiernos y el Estado tiene una obligación en eso. Entonces, preguntarle al INDH si es que considera que el Estado ha hecho lo suficiente para impedir que hechos como los que vivimos a propósito de las protestas del 18 de octubre ocurrieron, no se vuelvan a repetir. Y lo segundo, presidenta, y esto lo dejo a consideración de la comisión, creo que esta discusión es pertinente porque el estado de nuestra sociedad debiera señalarnos de que es probable que tengamos protestas muy fuertes, protestas que van a reclamar el derecho de las personas a que no se precarice aún más su vida cotidiana en el contexto de la crisis
sanitaria, pero sobre todo la crisis económica, y va a haber una protesta muy fuerte probablemente por el reclamo frente a un gobierno que, a mi juicio, pero también a juicio creo de la mayoría del país, no ha respondido acorde a las expectativas y a las necesidades del pueblo chileno. Y por eso es probable que tengamos unas nuevas situaciones de protesta. Y en eso creo que esta comisión tiene que realizar alguna lectura de lo que pasó en nuestro país. Creo que así como lo hicimos con el caso de Huelpén, de un caso particular de violaciones o abusos a menores, creo que yo invitaría a esta comisión a que pudiésemos quizás sesionar en particular respecto a lo que ocurrió a propósito del 18 de octubre, intentando generar una lectura que también le proponga al gobierno rectificar ciertas cosas, o decir no, lo han hecho bien, sobre todo en función de garantizar la libertad que tienen los chilenos y las chilenas de reunirse y protestar, más allá de si cada uno comparte o no las razones de esa protesta. Pero creo que esta comisión debiera defender el derecho de las personas de protestar, y de que en ejecución de ese derecho las personas no tengan temor a sufrir el nivel de represión que sufrieron en el contexto de las protestas del 18 de octubre. Entonces, por eso hago esa pregunta al INDH y por eso le propongo a usted, Presidenta, que pudiéramos dedicar un conjunto de sesiones. Yo en eso me ofrezco a poder como armar a que nos pongamos de acuerdo los invitados que van desde de gobierno, de un sinnúmero de organizaciones de la sociedad civil que le han hecho seguimiento a este tipo de discusiones, por supuesto al gobierno, al Poder Judicial, pero para que esta comisión tenga una lectura de lo que ocurrió y podamos anticiparnos a ciertas situaciones que donde se necesitan, a mi juicio, podría estar equivocado. Para eso es que invito a que hagamos esas sesiones, una corrección profunda en relación a las garantías que tiene el Estado chileno con la verdad, con la justicia y en particular con la no repetición, porque no hay que ser muy, muy adivino para poder dar cuenta de que vivimos una situación muy compleja como país y que es muy probable que tengamos un escenario de protesta igual o más fuertes que las que tuvimos el 18 de octubre, y para eso necesitamos un Estado garante de ciertas garantías fundamentales. Eso, Presidenta. Gracias, diputado. Don Hernán, ¿hay más solicitudes de la palabra? No, señora Presidenta, puede cederle la palabra a los invitados. De acuerdo. Voy a ofrecer la palabra al señor abogado Carlos Gajardo. Solo indicar, Presidenta, que me pareció que el diputado Tucapel Jiménez estaba levantando la mano. No sé si... Sí, por acá. Tiene razón, don Carlos. ¿Sí? Ya. Ofrecemos la palabra al diputado Tucapel Jiménez. El audio, diputado. Ahí sí. No, le decía que a veces uno lo hace con el dedito por acá o si no por el interno, pero no lo había hecho por el interno, por eso no lo había visto don Hernán. Mire, lo que pasa es que me parece súper interesante la propuesta que está haciendo el diputado Crispi. Yo creo que no deberíamos dejarla pasar porque en el fondo, y ante los dos invitados que están acá, ¿no es cierto?, súper importante para nosotros la opinión de ellos también, porque yo siempre he dicho que a veces nos llenamos de protocolos. Carabineros, las policías, digamos, tienen protocolos. Ya en sí los protocolos muchas veces son deficientes, pero además siendo deficientes no los cumplen. Hemos hecho esfuerzo, esta comisión ha hecho esfuerzo. Mire, yo siempre lo repito, pero creo que es bueno porque la memoria siempre es frágil. De esta comisión nació la idea de poner cámaras dentro de los buses donde trasladaban a los detenidos en las manifestaciones, en las protestas. Y eso fue todo un escándalo en su momento, digamos, diputados de oposición en ese momento y día del oficialismo recurrieron incluso a la Contraloría General de la República, y yo sentía que esas cámaras no solamente cuidaban a los detenidos, sino que también a carabineros, porque muchas veces incluso podían haber acusaciones falsas. Y hoy día, digamos, eso está instalado y entiendo que se cumple. Hoy día ya incluso está la cámara en el casco, así que se ha ido avanzando y esta comisión yo creo que ha cumplido un rol
menor a lo mejor a lo que nosotros mismos quisiéramos, pero ha ido cumpliendo. De hecho, hemos participado, una vez estuvimos también en la donde tienen las oficinas carabineros, monitoreando lo que es la manifestación y tratando de ver cómo se hacía en conjunto con carabineros. Pero así todo siento que la institución no logra que sus funcionarios cumplan los protocolos a cabalidad. Y por eso vuelvo a insistir en un punto que dije la semana pasada, que no estoy de acuerdo que no esté Carabinero presente en la comisión. Yo, independientemente de lo que piensan algunos, que va a venir y va a repetir lo mismo y las mismas respuestas, pero no importa, yo creo que deben estar presentes, sobre todo escuchar al abogado Carlos Gajardo, al Instituto de Derechos Humanos, y contestarnos, que sean repetitivos ellos. Yo sé que muchas veces y por años han estado repitiendo lo mismo, pero no por eso nosotros nos podemos dar por vencidos, y yo creo que tenemos que tenerlos presentes ellos y que escuchen la realidad también y la otra visión. Entonces yo quería hacer dos preguntas. Me imagino que acá Carlos Gajardo es el que está cumpliendo la función, porque siento que las víctimas de la cantidad de víctimas, que es impresionante, ¿no es cierto?, lo que nos decía el instituto, pero que se ha hecho más emblemático en estas dos personas, Gustavo Gatica y Fabiola Campillay. Quería preguntarle al abogado o al instituto, a uno de los dos sepan, si el Estado, independientemente que yo sé que hay que esperar el resultado de los tribunales de justicia, pero con toda la conmoción nacional que provocaran estos dos casos, si el Estado ha cumplido algún rol en cuanto a la salud de ellos, a la salud mental, a reparación. Me imagino que tendrá que esperar lo que decían los tribunales de justicia, que habrá un juicio civil en su debido momento, pero hoy día ¿ha existido alguna preocupación de parte del Estado chileno por las víctimas? Gustavo Gatica, Fabiola Campillay estuvieron en los recintos hospitalarios, no sé, yo creo que lo mínimo, o de parte incluso de la institución, ¿no es cierto?, que representa en este caso al Estado. Entonces, saber qué rol ha jugado la institución y el Estado de Chile, o solamente están esperando, ¿no es cierto?, lo que resuelva tribunales de justicia y ahí piensan actuar en cuanto a reparación. Pero lo que decía el abogado es verdad, la reparación no siempre es dinero, ¿no es cierto?, la gente lo asocia con dinero. La reparación principal es justicia, que se sepa la verdad y que se haga justicia. Pero a mí por eso me agarraba un poquito de lo que proponía el diputado Crispi, en cuanto a anticiparnos como comisión y tratar de proponer ideas, aunque después no se cumplan. Pucha, de hacer lo mínimo para que no vuelva a ocurrir lo que nos ocurrió en plena democracia. Los hechos lamentables. Y saber que en democracia, independientemente de que se hayan violado los derechos humanos, yo creo que el Estado debiera haber jugado un rol distinto. Haberse al menos preocupado de la víctima cuando hay hechos y antecedentes tan evidentes como estos dos casos que, digamos, han sido más emblemáticos, pero que representan al resto de los casos. No sé si se entiende más o menos la duda o pregunta mía. Y gracias, presidente. Bien, don Hernán, ¿hay algún otro diputado o diputada solicitando la palabra? Ahora no. Ya, porque al final podemos establecer los acuerdos que nos ha manifestado el diputado Crispi y también tomar algunos acuerdos de lo que ha señalado el diputado Jiménez. Por lo tanto, ofrezco ahora la palabra al abogado Carlos Gajardo para las preguntas que se hicieron y posteriormente al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Gracias, presidenta. Contesto las preguntas que se han hecho. Primero, la inquietud que plantea la diputada Hertz respecto al protocolo, al nuevo protocolo, que alguna alusión hice en mi exposición. Señalo que de lo que se ha publicado a mí me parece que es un protocolo totalmente insuficiente, y hago además mi opinión de que además es un protocolo que debió haber contado con mayores voces externas a Carabineros en su proceso de elaboración. Yo creo que el gran problema que ha tenido Carabineros, y probablemente en otros temas, otras ramas de las Fuerzas Armadas también, estoy pensando sobre todo en temas financieros, es la falta de controles externos, de voces externas que permitan que la institución funcione mejor. Y eso, desgraciadamente, como error, se vuelve a repetir en este
protocolo, pues, de la información que yo tengo, y lo he ratificado con diversas personas, no hubo acá participación de, sobre todo, creo yo, importantes académicos que han reflexionado sobre este tema muchísimo. Tenemos muchas personas que han escrito y que han estudiado temas tan específicos como, por ejemplo, el uso de este tipo de escopetas. Menciono, por ejemplo, a los abogados Catalina Fernández y Javier Velázquez, que han escrito, se han preocupado, etcétera. Ese tipo de voces yo creo que es importante escucharlas si vamos a hacer un protocolo referido exactamente a este tema. Entonces tengo ahí una queja formal, pero lo segundo, analizando el documento, lo que a mí me parece es que es un documento donde se establecen muchas estructuras genéricas. Por ejemplo, se dice que deberá ser utilizadas preferentemente otro tipo de mecanismos, o especialmente se podrán utilizar cuando ocurran determinadas circunstancias, etc. Muchos verbos que los abogados sí que conocemos bien. ¿Para qué sirven? Que sirven finalmente para generar tantas excepciones en lo que está prohibido que finalmente la conducta siempre va a poder ser justificada. Y yo creo que tendría que haber sido mucho más riguroso en la manera en que prohíba el uso de este mecanismo, porque obviamente no es, diría yo, un mecanismo que intente disuadir o como se utiliza para ser utilizados de manera defensiva, que es otra de las palabras que utiliza, sino más bien lo que hace las armas, las escopetas con este tipo de balines, es más bien ser un mecanismo de ataque a los manifestantes, que, insisto, habrá que distinguir claramente la situación que está ocurriendo en el caso a caso, pero para permitir a que un carabinero haga un uso de un arma en una situación en que, por ejemplo, se encuentra en riesgo su propia vida o integridad, Carabineros no necesita una autorización de un protocolo. Para eso está el Código Penal, que autoriza a cualquier persona que tiene un riesgo en su vida o en su integridad a hacer legítima defensa y a utilizar un mecanismo para defenderse. El problema de lo que hemos visto es que estas utilizaciones no son cuando Carabineros tiene un peligro en su riesgo de vida o integridad física, que probablemente, si eso ocurre, habla de un mal diseño de una estrategia para enfrentar estos actos, si eso ha ocurrido efectivamente. Pero lo que hemos visto en la práctica es que este tipo de armas se ha utilizado más bien para atacar a manifestantes, y por eso las consecuencias que han tenido. Entonces, el protocolo es muy genérico y genera demasiadas excepciones en la manera en que se puede utilizar, que en definitiva, creo yo, hace poco controlable el uso de dichas armas. Un segundo tema, por cierto, tiene que ver con la aplicación efectiva del protocolo. Si el problema es que además tenemos protocolos que luego en la práctica, en la calle, no se utilizan. Y lo mismo, creo yo, referido a la utilización de las cámaras. De nuevo se vuelve a insistir en una norma que ya hace tiempo está en nuestro sistema, de que deben todas estas armas ser utilizadas junto con cámaras que graben esta utilización. Eso hace rato que está en nuestra legislación. El problema es que, uno, no se utilizan, o dos, se dice que están apagadas, como sucedió en el caso de Catrillanca, o tres, no son inmediatamente puestas a disposición de la autoridad judicial, Ministerio Público en este caso, como ocurrió en el caso de Gustavo Gatica. Lo segundo, respecto a la referencia que hace el diputado Tucapel Jiménez, justamente yo concuerdo absolutamente en que junto con este proceso de justicia y de investigación que está a cargo del Ministerio Público, y por lo tanto el mayor desafío es de esa institución poder avanzar y obtener resultados, existen otras medidas que deben ser adoptadas por el Estado, que son justamente aquellas de reparación. Yo por eso hacía alusión a medidas como esa reparación simbólica, que en lo personal a mí me pareció adecuada, cuando el presidente de la República, en un acto público por los derechos humanos, nombra a Gustavo Gatica y a Fabiola Campillay como víctimas de derechos humanos. A mí me parece que eso es algo que está en la línea de la reparación. Lamentablemente, a los meses después viene este resultado del sumario, que lo que hace es decir que
Gustavo Gatica pudo haber sido herido por otros manifestantes, lo que de nuevo vuelve a poner un estigma en su situación y por lo tanto desanda el camino que yo creo que el Estado debiera andar con las víctimas de los derechos humanos. Y creo que más temprano que tarde tendrá que haber algún tipo de reparación por parte del Estado, probablemente algo semejante a algún tipo de comisión donde se investiguen este tipo de cosas, ya no en el ámbito judicial, sino en el ámbito de cómo sociedad evitamos que estos hechos ocurran nuevamente en el futuro, a semejanza de lo que en su momento fueron las comisiones Baggett o Rettig, y que se propongan también en eso medidas de reparación para muchas víctimas que hoy día además tienen graves dificultades para llevar adelante los procesos de salud que estas lesiones le han provocado. Si nada de eso ocurre, por supuesto, se tendrán que terminar resolviendo por la vía judicial, pero probablemente eso también no es la vía deseable, pues uno debiera entender que si el Estado asume efectivamente como cuerpo la responsabilidad por estos hechos, lo razonable sería entonces que no se esperaran procesos judiciales en que se establecieran indemnizaciones, sino más bien hubieran procesos en que se establecieran reparaciones no solo económicas, sino también de otro tipo. Y por lo tanto creo que ahí el Estado está muy al debe y hay cosas que deben ocurrir para que eso suceda. Sin duda, la situación de pandemia que ha afectado a nuestro país y al mundo ha generado que tanto los procesos investigativos vayan con mayor lentitud y probablemente han dificultado también una reparación mayor en este otro sentido. Creo que esas eran las preguntas relativas a mi persona, señora Presidenta, y yo permítame hacer solo una referencia final, que agradezco la invitación que se me ha hecho por parte de esta comisión, porque me parece importante y por eso, sin ser funcionario público, he venido voluntariamente a exponer y a aportar lo que a partir de mi experiencia he conocido. Pero no me puede dejar de llamar la atención que de lo que conozco, el grueso, o quizás todos los parlamentarios que están aquí presentes son más bien parlamentarios de oposición y no veo parlamentarios de la alianza en esta comisión. Y eso, más que un desaire a los que estamos invitados, porque en las comisiones anteriores me pareció advertir la misma situación, nos habla que pareciera que el gran tema de los derechos humanos, que debiera ser un tema que no tuviera banderas ni colores políticos, donde debiéramos todos tener como sociedad una adscripción estricta a este tipo de valores, no es algo que todavía hayamos conseguido en nuestro país, y creo que una gran tarea pendiente como sociedad es que efectivamente sintamos que los derechos humanos son una distinción que debiéramos tener en conjunto como sociedad y no que parecieran existir aún todavía mucha reminiscencia de vincularnos a una posición política para defenderlo o no. Eso es lo que tengo que decir, Presidenta. Agradezco por la invitación. Gracias. Ofrezco la palabra don Rodrigo Bustos, del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Agradezco las preguntas, paso a responderlas en el mismo orden. Primero las de la diputada Carmen Hertz. Lo primero que ella consultó fue referido al protocolo de la escopeta antidisturbios, que es el protocolo 2.8 entre el conjunto de protocolos de control del orden público de Carabineros. Sobre eso, lo primero es aclarar el rol que tuvo el Instituto Nacional de Derechos Humanos en la elaboración de estos protocolos, porque en otras ocasiones se ha planteado que el Instituto casi ha avisado protocolo de Carabineros. El Instituto fue invitado a alguna reunión para opinar de algunos cambios que se iban a hacer a los protocolos durante el mes de diciembre y el mes de enero. Y además se discutió en relación a esos cambios que la institución pensaba hacer. Se envió finalmente una minuta, un informe aprobado por el Consejo en el mes de enero, que podemos hacer llegar también a esta comisión, donde se hicieron varias observaciones a estas modificaciones de los protocolos. Por ejemplo,
algunas de las cosas que sí se incorporaron a instancias del INDH fue que no estaba en los protocolos anteriormente, fue que cada funcionario, si bien se ha hecho, no está en los protocolos, que cada funcionario que utilice la escopeta antidisturbios tenga una cámara GoPro funcionando, activa. Esa es una observación que hizo el INDH y que no estaba en el cambio que pretendía hacer Carabineros con el Ministerio del Interior y que se incorporó. También el instituto insistió una y otra vez en que cualquier tipo de disparo de esta arma tenía que hacer de la cintura para abajo. Tuvimos, como ustedes saben, cientos de casos de lesiones oculares o de lesiones en otra parte del rostro durante el estallido social. Y esto no estaba en el cambio originalmente y a instancia del instituto se incorporó parcialmente. Digo parcialmente porque, como decía mi antecesor, igual se dejó una cláusula para decir que se iba a hacer por debajo del torso de manera preferente. El instituto instó para que eso fuera en todos los casos. Lamentablemente no se acogió la observación del INDH. El instituto también hizo observaciones que no se acogieron. Por ejemplo, que hubiera una cierta distancia, que se delimitara una cierta distancia, porque como se ha dicho, esta es un arma que puede ser letal y utilizada, como se ha hecho en un contexto de manifestación, puede llegar eventualmente a tener efectos muy graves en la integridad física de una persona o incluso quizás la vida. Bueno, pues bien, esto tampoco se incorporó. Entonces, lo que hicimos fue enviar observaciones, de las cuales algunas se incorporaron y otras no. Desde el mes de enero enviamos varias veces solicitudes para conocer cuáles eran los protocolos finales y nos enteramos el otro día a través del diario oficial cuál era esta versión final que acordaron Carabineros de Chile y el Ministerio del Interior. Por lo tanto, puedo decir que tiene algunos aspectos valorables respecto a lo que existía anteriormente, pero es insuficiente, puesto que claramente, por lo menos las observaciones que se hicieron en el instituto y se pueden enviar a esta comisión, no fueron todas incorporadas. Sobre la consulta segunda de la diputada Carmen Hertz, yo señalé que efectivamente hay 25 causas formalizadas dentro de la 2066 querella del INH. Eso sí, en estas 25 causas formalizadas, en varias de ellas hay más de un imputado, y hasta el momento hemos estado con 64 personas imputadas por estos delitos y 21 personas con con distinto tipo de medidas cautelares, 11 de las cuales con prisión preventiva. Eso respecto a las medidas cautelares en relación a las causas de violaciones de derechos humanos durante el estallido social. En relación a la otra consulta de la diputada Carmen Hertz respecto a las causas que tienen como imputados a civiles, a personas civiles, por otro tipo de delitos cometidos durante también el estallido social, señalar que no tenemos la información precisa porque hemos oficiado a varios órganos del Estado y hasta ahora no hemos recibido respuesta. Hemos insistido y continuaremos insistiendo para tener esa información oficial. Hemos hecho visitas a algunas de las cárceles donde están personas imputadas y en prisión preventiva por ese tipo de delitos, pero no tenemos la información global porque no se nos ha proporcionado. En algún momento, por parte de la Fiscalía, se llegó a hablar públicamente de alrededor de 2.000 personas imputadas por estos delitos, pero no es algo que nosotros hayamos tenido como información oficial. Respondiendo a las consultas del diputado Miguel Crispi sobre la relevancia de medidas de repetición. Por cierto que eso es tremendamente importante. Nosotros hemos puesto mucho énfasis en que tiene que haber verdad y que tiene que haber justicia, pero tienen que haber también otras medidas de no repetición. Y en algo en que el instituto coincide con todos los informes internacionales que se hicieron respecto a la violación a los derechos humanos ocurrida durante la crisis social, tiene que ver con, por ejemplo, una reforma profunda a Carabineros de Chile. Y tan así que el instituto participó en reuniones de un consejo convocado por el Ministerio del Interior en los meses de diciembre y de enero,
Y estamos a la espera de lo que pueda hacer finalmente esa reforma profunda a Carabineros de Chile, porque estos hechos además no son aislados, habían ocurrido violaciones de derechos humanos graves también antes del estallido social, no con esta magnitud y esta gravedad. Otros cambios que el Instituto también ha propuesto y que también están pendientes tienen que ver, por ejemplo, con tener una modificación de la regulación actual sobre el derecho de reunión. Cabe recordar que tenemos una normativa que no es de rango legal, que fue elaborada en dictadura en el año 83, y que además en su contenido tampoco es acorde a los estándares internacionales de derechos humanos. Esa también ha sido otra recomendación del Instituto y que también creemos que sería importante avanzar como medida de no repetición. Durante el mes de febrero el gobierno, el Ministerio de Justicia había anunciado que en el mes de abril iba a enviar un proyecto de ley sobre esta materia, pero hasta el momento no hemos tenido conocimiento que ello haya ocurrido. Del mismo modo, también sería importante tener una nueva normativa en Chile, al igual que en otros países, sobre la regulación del uso de la fuerza. Esto efectivamente en nuestro país se ha dejado en manos de protocolos internos de la institución. En otros países hay normativas legales que regulan el uso de la fuerza, y eso también sería una medida de no repetición, sin lugar a dudas, muy relevante que está pendiente. Por lo tanto, son varias las que no se han realizado. Hay documentos sobre reforma de Carabineros, pero que no se han materializado en medidas concretas, y esa es la que estamos esperando. Hay una revisión de este protocolo sobre el uso de escopeta antidisturbio como medida de no repetición, pero como se ha dicho, no ha sido suficiente, por cierto, para lo que se requiere. Y además no fue solamente la escopeta antidisturbio la que originó, la que fue utilizada, originando graves violaciones de los derechos humanos en los meses de octubre y siguientes, sino que también hay otros protocolos, como por ejemplo el que establece la prohibición de no desnudar, que debiera tener cambios, ya que tuvimos que presentar desde el INH 290 querellas por tortura o malos tratos con connotación sexual, y eso ha sido un tema que no ha sido lamentablemente abordado con cambios en los protocolos institucionales. Respecto a la consulta del diputado Jiménez sobre reparaciones y programas de atención a la salud física y psicológica, ahí señalar que desde el INH hemos dicho una y otra vez que no debiéramos esperar el término de los procesos judiciales para que se avance en esta materia. Los procesos judiciales, como ustedes ven, llevamos en este momento 9 meses desde el 18 de octubre y solamente tenemos un 1% de causas formalizadas. Pueden demorar 1 año, 2 años, 3 años. Hay personas, hay cientos de personas, más de 400 personas que tuvieron lesiones oculares. Hay muchas personas que denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual. Y respecto de ella, la atención física o psicológica tiene que ser debiera haber ya ocurrido. En algún momento se informó por parte del Ministerio de Salud un programa de atención, por ejemplo, respecto a las víctimas de lesiones oculares, lo que, por cierto, valoramos en su momento, pero hemos tenido conocimiento y hemos oficiado ya al Ministerio de Salud de denuncias públicas que de víctimas de lesiones oculares que han dicho que después de alguna atención finalmente no siguieron teniendo las atenciones que se habían comprometido. Eso nos parece preocupante y hemos oficiado para poder esclarecer esa materia. Del mismo modo, respecto a, por ejemplo, las víctimas de violencia sexual, tuvimos en su momento el ofrecimiento del Ministerio de la Mujer para que centros de víctimas de violencia sexual que tiene a su cargo dicho ministerio pudieran brindar atención a estas víctimas. Y se nos solicitó que pudiéramos ofrecer esa alternativa a varias de las víctimas que nos habían denunciado estos graves hechos de violencia sexual. Sin embargo, también varias de ellas lamentablemente nos decían que no querían acudir a una instancia que ellos entendían en muchos casos que era de gobierno para poder tener esta atención psicológica por la violencia que habían sufrido. Esas son las iniciativas que conocemos, las que en su momento habíamos valorado, pero que por cierto tienen que ser robustecidas porque, respondiendo de nuevo a su pregunta, diputado Jiménez, o señora presidenta, por su intermedio, la pregunta del diputado Jiménez, señalar que por cierto creemos que no hay que esperar el fin de los procesos judiciales para que haya un proceso robusto
de reparaciones y de atenciones físicas y psicológicas a las víctimas de violaciones de derechos humanos ocurridas durante el estallido social. Muchas gracias, don Rodrigo. El diputado don Gustavo Sangüesa se ha conectado a la comisión y está solicitando la palabra. Don Hernán, ¿hay el audio? ¿Sí? ¿Ahora sí? Ahora sí. Gracias, secretario. Gracias, presidenta. Bueno, primero, manifestar que no estoy muy de acuerdo con las aseveraciones que hace el representante del INDH, en el sentido de que yo creo que absolutamente lo contrario. Nosotros tenemos que esperar que efectivamente sea la justicia la que determine cuáles son los casos que en verdad son ciertos. Porque también hemos visto que no solamente desde antes del 18 de octubre, cuando empieza el intento revolucionario, comienzan estas acusaciones que muchas de ellas ya se comprobó que eran falsas. Entonces, si vamos a reparar a personas que finalmente la justicia determina que no sufrieron violaciones a los derechos humanos, creo que es un tremendo error. Entonces, que se plantee desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos saltarse a la justicia, creo que es gravísimo. Y también referente a lo que plantea el señor Carlos Gajardo, creo que hacer aseveraciones como las que hizo, de que porque se ven en la pantalla algunos o no, no es la realidad. En la derecha y en la extrema derecha hay muchas personas que defienden a rajatabla lo que son los derechos humanos. Pero en todo su contexto, lo que se rechaza muchas veces es la manipulación que hay detrás de muchos casos de derechos humanos que finalmente lo que buscan tiene otro objetivo. Y eso lo hemos visto después del intento revolucionario del 18 de octubre, donde claramente hubo, y recordemos que incluso desde los tribunales fueron a ver en Plaza Baquedano si efectivamente se estaban torturando personas ahí, y era absolutamente falso. Tenemos el caso del estudiante de medicina que también acusó violación y que resultó ser absolutamente falso. Entonces, creo que el Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene que actuar con la responsabilidad y la rigurosidad que requiere este país. No podemos decirle a la gente que se van a buscar indemnizaciones o reparaciones cuando la justicia no ha determinado si efectivamente es cierto o no. Partamos de esa base. Y creo que la Fiscalía ha sido rigurosa en no abalanzarse realizando la denuncia, porque precisamente hay que hacer un proceso investigativo, y eso es lo que corresponde primero en el Estado de Derecho. Entonces, creo que no nos dejemos llevar por las pasiones de repente. Sí me preocupa una cosa de lo que dijo el representante del Instituto de Derechos Humanos, referente a cuando se estableció los protocolos para la utilización de la escopeta antidisturbio. Yo no sé si hubo el feedback necesario, o sea, o solamente ustedes entregaron las sugerencias y de ahí se tomaron algunas, o se explicó las razones por las que no se acogían las otras. Eso, presidente. Presidenta, la diputada Carmen Gers está solicitando la palabra. Bien, ¿me dio la palabra la presidenta? Sí, ofrezco la palabra. Ya, gracias, presidenta. Dos cosas. La primera es que realmente escuchar las descalificaciones respecto al INDH resulta un poco majadero, diría yo, ¿no? El INDH no en ningún momento ha señalado acá que hay que saltarse la justicia. No, la justicia es una forma de reparación. Se ha referido a políticas de reparación que no son indemnizaciones solamente, son políticas, son reparaciones simbólicas. Reconocer como se hizo con Gustavo Gatica, que sí fue alguien, ¿no es cierto?, cegado por la escopeta antidisturbio. Y respecto al tema de los protocolos, me gustaría precisar acá que los protocolos de carabineros que se modernizan a principios de este año son obligados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para conocimiento a través suyo del diputado Sangüesa.
La Corte Interamericana, en el caso de Alex Lemun, obliga al Estado de Chile, ¿no es cierto?, a que se modernicen los protocolos. Y además, en su resolución, la Corte Interamericana le dice que tienen que modernizarlo con la colaboración e intervención del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es el organismo autónomo de derechos humanos que existe en este país. ¿Y qué es lo que ocurrió? Porque este es un viejo cuento, no es solo el protocolo de la escopeta antidisturbios, yo me refería en todo caso al protocolo último, al que se publicó el 17 de julio, de la escopeta antidisturbios, sino que todos los otros protocolos que han sido pero profusamente señalados aquí por todas las veces que han venido distintos y altos oficiales carabineros, todos esos protocolos, tal como lo dijo la antigua directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos y a quien le tocó la experiencia, no fueron elaborados con el instituto. El instituto fue citado a una sesión y se le informó. Eso no es para nada elaborar protocolos con. Eso es una cosa completamente distinta. Eso, Presidenta, para un recorderis para nuestra comisión. Gracias. Muchas gracias. Ofrezco la palabra. El diputado don Miguel Crispi. Diputado Miguel Crispi, ofrezco la palabra. Gracias, Presidenta. Sí, creo que, bueno, yo no comparto lo que dice el diputado Sangüesa, pero creo que por eso mismo es relevante que nos diéramos unas cuantas sesiones a discutir de esto. Y que por tanto pudiéramos tener un rol más relevante como Comisión de Derechos Humanos en un contexto particular que es el de sucesivos casos de vulneración a derechos fundamentales en contextos de protesta social, como fue el 18 de octubre y que probablemente se van a repetir. Y tener una lectura de la comisión, más allá de los deseos de cada uno. Entonces, yo en eso le quiero proponer que tengamos 5 sesiones, y quiero pedir el acuerdo para ello. Que tengamos 5 sesiones, yo puedo mandar la propuesta por escrito, pero donde podamos hacer un ejercicio de fiscalizar investigaciones, sanciones, reparaciones, donde podamos identificar obstáculos y malas prácticas en investigaciones, donde podamos acordar algunas recomendaciones, indicadores necesarios para apoyar la investigación, la sanción, la reparación por parte del Estado, y que esta comisión pueda básicamente entregar entonces una lectura al gobierno como contraparte en relación a ciertas situaciones que debieran garantizarse. Y que eso lo hagamos como estamos sesionando en jornada doble, que nos pongamos de acuerdo. Puede ser que una de esas 2 sesiones a la semana tuviéramos este tipo de sesiones y con ello en un plazo no más de 2 meses podamos tener un informe, igual como lo hicimos con el caso de Hualpén, pero sin tener que hacer una comisión investigadora, sino dedicar unas cuantas sesiones de esta comisión con ese objeto. Yo creo que es importante que esta Comisión de Derechos Humanos tiene algo que decir y que tenemos que anticiparnos en relación a eventuales nuevas vulneraciones a derechos fundamentales de personas en contexto de protesta social. Y quiero pedir el acuerdo para que hagamos eso, Presidenta. De acuerdo. Como ya el diputado Jiménez y la diputada señora Hertz han solicitado la palabra. La diputada, antes de la diputada Hertz, ¿quién? El diputado señor Jiménez. Ya, ofrezco la palabra, diputado. Gracias, Presidenta. Mire, 2 o 3 cosas. Primero, bueno, siempre me sumo a lo que dice el diputado Crisp porque me toca hablar después de él, pero yo hace tiempo que vengo manifestando en esta comisión que tenemos que hacer unas sesiones, digamos, entre nosotros de entender o tratar de ponernos de acuerdo en algo mínimo, porque fíjese que en esta comisión, que es la Comisión de Derechos Humanos, tenemos visiones tan diferentes. Yo siempre lo hablaba, no está el diputado Charper acá, pero siempre lo hablaba con él. Él me decía que incluso ahora hay alguna otra interpretación en el mundo, pero ni siquiera estamos de acuerdo en lo que es, con el significado que tiene una violación de derechos humanos en esta comisión. Entonces yo siento que vamos a tener que hacer algo, porque realmente a mí me cuesta entender, quizás soy yo el que estoy equivocado, y por eso digo, bueno, tenemos que hacer sesiones para tratar de entendernos, pero esta comisión debiera ser la única en el Congreso que no debiéramos tener diferencia, porque
lo decía el abogado Carlos Gajardo, la defensa de los derechos humanos no debiera tener con los políticos, no debiera tener diferencias, debiéramos estar todos en una misma postura, no tener ninguna diferencia en esta comisión, porque la defensa siempre tiene que estar ahí, y aquí hay diferencias. Entonces, me suma la idea de que va en otra línea lo del diputado Crispi, pero deberíamos también hacer tratar de enfocarnos en eso en algún momento, porque veo que la diferencia es muy profunda. Segundo, Rodrigo del Instituto de Derechos Humanos dijo que habían comenzado con algún tipo de reparación en cuanto a la salud, incluso en el Ministerio de la Mujer, ¿no es cierto? Como que quedaron pendientes ahí. Yo creo que debiéramos oficiar como comisión, ¿no es cierto? Y preguntar por qué eso comenzó y se suspendió, ¿no es cierto? Yo creo que me gustaría tener respuesta de ambos ministerios. Y tercero, bueno, volver un poquito al comienzo, ¿no es cierto?, con lo que decía el diputado Sangüesa, esa visión tan diferente, pero yo siento que esta comisión debiera encabezar o tomar la bandera para que se creara esta comisión de reparación. Porque yo, la verdad, que independientemente que exista un caso falso, dos, la verdad que nadie puede creer en Chile, ¿no es cierto?, que hay personas que autoatentaron contra ella y perdieron su vista, ¿no es cierto? Acá hubo graves violaciones de los derechos humanos, en eso éramos estar de acuerdo, independientemente de que hayan algunos casos que no se ajusten a la verdad, pero esa comisión tiene que existir y no puede ser que esperemos 3, 4, 5 años. Entonces yo creo que un desafío de esta comisión podría ser eso, Presidenta, tomar esa bandera y abogar por la creación de esa comisión de reparación para las víctimas después del 18 de octubre. Presidenta, si me permite, han solicitado la palabra el diputado señor Venegas y el diputado señor Sangüesa, y habría que prorrogar la hora de la sesión. No, el diputado señor Venegas dice que desiste de hablar. Yo sí lo pedí. Diputada Hertz, sí. Ofrezco la palabra a diputada Hertz. ¿Estoy con el audio? ¿Me escucha? Sí. Ya, gracias, Presidenta. Muy rápido, para no prorrogar. Yo estoy completamente de acuerdo con la propuesta del diputado Crispi Chávez Suyo. Y quisiera decir que además no es tan difícil que hagamos estas propuestas al gobierno. Es decir, nosotros no estamos descubriendo la bicicleta. Tenemos a la comunidad internacional hace 70 años construyendo la arquitectura del derecho internacional de los derechos humanos. O sea, desde ahí se empezó a definir y ha culminado esto, ¿no es cierto?, de alguna manera con la creación del Tribunal Penal Internacional. Entonces, para mí es insólito que se pueda decir que aquí no exista consenso, o sea, lo que la comunidad internacional ha hecho durante décadas de esfuerzo, aquí en la Comisión de Derechos Humanos se ignoran. O sea, no, de la verdad que me parece increíble. O sea, no lo puedo creer. O sea, ya estaríamos en un nivel de negacionismo que es como para que salgamos en algún libro de récord, Guinness, una cosa así, ¿no? Bueno, así que estoy de acuerdo con lo que ha propuesto el diputado Crispi, porque no es tan difícil, como digo. Tenemos el marco normativo dado, hecho. Antes, la comunidad, como digo, internacional lo hizo ya hace mucho tiempo. A través de muchos esfuerzos se fue haciendo. Enseguida quería señalar que, de acuerdo a lo que han sido las sesiones especiales a que usted, Presidenta, ha convocado para poder determinar la responsabilidad de los oficiales del grupo G03, y particularmente en los casos de Gustavo Gatica y Fabiola Campillay, quería recordar que sí han venido Carabineros. En representación del director general vino, en la sesión del 6 de julio, el general subdirector Diego Late, vino el jefe de la zona metropolitana Carabineros, el general Mauricio Rodríguez, vino el asesor jurídico de la dirección general, el teniente coronel Cristian Retamal, vino el director nacional de la PDI y además el jefe nacional de los delitos contra derechos humanos. Lo digo porque yo no tengo ningún problema que repitamos la convocatoria, pero Carabineros vino y tuvo una sesión especial en que se escuchó solo a Carabineros.
Eso quería dejarlo establecido, digamos, lo que han sido nuestras sesiones especiales. Gracias, Presidenta. Presidenta, le ha solicitado la palabra el señor Sangüesa, pero además le reitero que debemos prorrogar la hora para que no se nos corte la transmisión. 30 segundos, Presidente. Solamente decirle que no comparto lo que plantea por su intermedio la diputada Gels, sino que yo comparto más bien con lo que plantea el diputado Jiménez, con quien coincido más en que yo creo que hace falta dentro de la propia comisión, porque hay algunos que se sienten dueños de la verdad dentro de la comisión. Entonces hablan como que ellos tuvieran la verdad absoluta, y yo creo que hay que escuchar y a lo mejor aprender. Nunca es tarde para aprender, independiente de la edad que uno pueda tener. Siempre es bueno escuchar otras visiones, porque como ha dicho el diputado Chalper en otras ocasiones, hay cosas que han ido cambiando así como va evolucionando el mundo. Entonces creo que plantear un poco la línea que plantea el diputado Jiménez, yo coincidiría plenamente que pudiésemos hacer ese proceso. Y para hacer eso, Presidenta, usted no necesita ponerse de acuerdo con nadie, sino que usted mandata como buena presidenta, así que no tiene que pedirle permiso a nadie, puede eso coordinarlo y a lo mejor plantear un programa de invitados donde podamos efectivamente llegar tal vez a un consenso más unánime dentro de la propia comisión para ver cuál es el verdadero significado que tienen los derechos humanos, para que sea mucho más universal y no con una sola verdad como plantean algunos. Presidenta, el diputado señor Saldívar también ha solicitado la palabra junto con el diputado don Tucapel Jiménez. Solicito extender la sesión. Don Hernán, por favor. Sí, por 15 minutos, Presidenta. Solicita el acuerdo de la comisión. ¿Hay oposición de algún señor diputado a la prórroga de la sesión, señores diputados? No hay desacuerdo, así que está prorrogada. Ya. Diputado Saldívar, ofrezco la palabra. Gracias, Presidenta. Bueno, yo creo que por razones de carácter práctico, lo que sugiero, pero previamente, ya que se extendió en 15 minutos, puedo ocupar 35 más y no 30 segundos. Agradecer la presencia de los invitados que tuvimos en esta oportunidad. Han sido muy clarificadoras sus exposiciones, en lo que naturalmente es útil para las decisiones que podamos tomar en algún determinado momento, para formarnos opinión y evidentemente funcionar de mejor forma. Pero lo que quería plantear es que me ha parecido interesante la propuesta del diputado Crispi, y por lo tanto me parece que lo que podría facilitar el camino para materializarla es que aprobemos la propuesta y esperemos la presentación por escrito, a fin de que tengamos el método y todo lo que implicaría materializar esta propuesta, y eso facilitaría muchas las cosas, porque ahora podemos tirar ideas y plantearlo de distinto modo, pero eso va a ser difícil compendiarlo ahora, en este momento, dado que estamos presionados por la hora. Así que lo que sugiero es esperar el planteamiento escrito y tomar la determinación de seguir avanzando en esa propuesta que me parece interesante. Porque si hay una cosa que comparto es que en esta comisión debiera haber más consenso que disenso en distintos temas. Y eso evidentemente no se da. Porque están nuestras posiciones, y hay que admitirlo, mediatizadas por nuestra mirada política. Y eso es inevitable. Inevitable, pero sí, a pesar de tener diferencias que pueden ser muy contrapuestas, al menos en cuestiones centrales y sustantivas, la concepción que tenemos de derechos humanos debiera ser fácilmente consensuada. Uno podrá entender que algunos hechos tengan interpretaciones distintas, pero cuando está de por medio el tema de los derechos humanos, me parece que no puede haber dos opiniones. Entonces, una de las formas metodológicas de trabajar esto es precisamente destinar algunas sesiones para trabajar con algunas personas que nos colaboren a formarnos conceptos y opiniones clarificadores que internalicemos bien y podamos tener
un trabajo mucho más corporativo, mucho más cohesionado y de mucho menos contingencia política. Y si hay política, bueno, buena política en torno al tema de los derechos humanos. Eso es, presidente. Gracias, diputado. Ofrezco la palabra al diputado Tucapel Jiménez. Y además lo ha solicitado el diputado don Miguel Crispi. ¿De acuerdo? Gracias, presidenta. No, solamente para aclarar, porque escuchaba a la diputada Carmen Hertz, quizás no me entendió. Mire, yo tengo otra profesión, no soy abogado, entonces he leído mucho y he tratado de leer y la verdad que no es fácil. Y yo tengo claro, creo tener claro, pero he visto a lo largo de estos años que en la Comisión de Derechos Humanos hay unas visiones tan diferentes que la idea mía es tratar de conversar con ellos y convencerlo, como yo lo he hecho con el diputado Charper y él me sale con otra teoría. Entonces, yo creo que es súper sano que lo hagamos como comisión, porque no es, mire, si hay un solo tema en el país que no debiéramos tener ninguna diferencia, es este, en la defensa de los derechos humanos. Y la hay, porque son visiones tan diferentes que tienen mis colegas del oficialismo, que yo por eso he propuesto esto, no con ningún otro ánimo de cuestionar el derecho internacional, ni menos cuestionar el significado de los derechos humanos, sino tratar de buscar convencer a mis colegas y explicar y traer hechos concretos, ejemplos, no sé. Eso es el único ánimo el objetivo, digamos, de esa propuesta. Y lo otro, la presencia de carabineros, yo no digo que vengan acá a exponer cada vez, sino que a mí me hubiese gustado que hubiesen escuchado, que hubiesen estado presentes, como invitados, como oyentes, ¿no es cierto?, de haber escuchado la exposición de Rodrigo Bustos y de Carlos Gajardo. Mire que hubiese sido importante. Yo sé que a lo mejor alguien dirá, sabe que les da lo mismo, ¿no? Y si les preguntamos van a repetir lo mismo, pero yo creo que no, yo creo que no podemos dejar que eso no ocurra. Si no van a exponer porque ya vinieron y expusieron, ¿no es cierto? Y yo comparto con eso con la diputada Carmen Hertz, que si lo invitamos a exponer van a decir siempre lo mismo, pero acá que escuchen. Para mí, siento y lo repito, hubiese sido súper importante que ellos hubiesen escuchado la exposición tanto de Rodrigo Bustos como de Carlos Gajardo. Solo eso. Gracias, presidente. Gracias, diputado Crispi. Vamos ya a terminar, por favor. Presidenta, mire, si quiere yo puedo llevar algo por escrito, pero con todo el respeto que le tengo al diputado Tucapel, a mí no me interesa tener una discusión escolástica para que nos pongamos de acuerdo en lo que entendemos por derechos humanos. Creo que está claro lo que son los derechos humanos, hay tratados internacionales, los podemos revisar, pero hacer pedagogía respecto a lo que son los derechos humanos en el 2020, yo no estoy interesado en eso. A mí lo que me interesa es que nosotros podamos hacer una revisión en relación a todo lo que ha sido las vulneraciones a derechos fundamentales en contexto de protesta social, que invitemos a diversos exponentes, a diversas personas, abogados con distintas visiones, pero abocarnos a eso, y que luego podamos intentar encontrar una síntesis común. Pero el Congreso no es una universidad. Entonces, y creo que hay suficiente material. Entonces, si vamos a insistir en que violación a los derechos humanos es de un civil a otro civil, entonces tenemos una diferencia. Yo no espero llegar a un acuerdo en eso. Entonces, como yo esperaría, o sea, yo puedo hacer una propuesta en concreto, entregarla, y que la conversemos la próxima semana y quizás le podemos incorporar una visión más de revisar lo que entendemos por los derechos humanos, pero de verdad creo que hay una urgencia que hoy día se refleja en estos dos casos en particular, pero que son demasiadas personas y que van a volver a protestar, van a volver a salir a las calles. Y lo relevante es entender si el Estado de Chile realizó un proceso de diagnóstico y de cambio para evitar que esas vulneraciones se vuelvan a repetir. Eso es lo relevante. Eso es lo que están esperando de una Comisión de Derechos Humanos para que sea relevante en este contexto. Entonces, para no forzar nada, creo que es importante, yo les puedo hacer llegar una propuesta para que la revisemos la próxima comisión, presidenta, si usted lo tiene a bien, y podamos quizás incorporar las expectativas que tiene la comisión en distintas
puntos de vista, pero para poder hacer un trabajo que se aboque a ese objetivo. Gracias, Presidenta. Muchas gracias. Bueno, el objetivo de esta comisión justamente era poder revisar estos dos casos emblemáticos de violación de derechos humanos y donde nos interesaba, y el cual agradezco a ambos abogados querellantes que tuvimos la oportunidad de contar con su presencia, donde ellos vinieron a exponer de manera general la situación que está ocurriendo hoy día y en lo que está el avance de esta investigación, y donde también esta comisión tiene que hacer un aporte a una situación que fue tan grave y por lo tanto obviamente que es esta la instancia en la que nosotros tenemos que también debatir y escucharlo. Por lo tanto, queremos hacer un aporte y donde hemos revisado y también así al escuchar a Carabineros, al general subdirector, donde no ha habido de parte de la institucionalidad de Carabineros cambios desde el momento en que analizamos la situación del Huaychafe Catrillanca, la operación Huracán, y el día de hoy seguimos con el mismo actuar que ha tenido esta institución, donde prácticamente las pruebas se han eliminado, se han manejado de alguna u otra forma con tal de proteger a la institución y a las personas que están en aquellos mandos. Por lo tanto, al día de hoy podemos decir que efectivamente estamos hoy en condiciones de poder acordar esta agenda de derechos humanos que nos interesa también llevar en la comisión con todos los antecedentes que hemos recibido y que nos interesaba debatir y dar a conocer a la opinión pública, donde esta comisión debe entregar esos antecedentes, si bien hoy día debemos pensar que sí, Carabineros está siguiendo esta comisión, porque efectivamente ellos están preocupados, y me imagino que al día de hoy nosotros tenemos que hacer un aporte por que Carabineros dentro de la investigación administrativa no ha entregado resultados claros aún, y por lo tanto le interesa también conocer qué antecedentes nos está entregando hoy día el abogado querellante Carlos Gajardo. Por lo tanto, yo quiero agradecer a él en nombre de la comisión, también a Alejandra Arriaza, dos grandes defensores de los derechos humanos y que están en la búsqueda de la justicia y de la verdad, y por lo tanto nuestra comisión tiene que hacer un aporte. Obviamente concuerdo plenamente con esta agenda de derechos humanos que nos va a plantear y que nos ha dicho el diputado Miguel Crispi, por lo tanto debemos en la sesión siguiente ya tener la claridad y seguir y continuar, porque no podemos también hoy día quedarnos solamente en esta revisión de estos dos casos emblemáticos y gravísimos, sino también en los diversos casos que ha expuesto el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y es importante revisar en qué situación se encuentra en cada uno de los casos y cuál va a ser también las medidas que vamos a poder revisar, como nos señalaba, en materia de salud, donde el ministro de Salud tendrá que dar a conocer qué es lo que se ha establecido con respecto a la situación y las atenciones para aquellos que perdieron una de sus vistas. Así que, por lo tanto, yo estoy convencida de que esta comisión va a permitir y va a ser un aporte a esclarecer más aún, y donde también se puedan fijar protocolos que sí exista una participación de verdad, como lo ha planteado el diputado Crispi, que es necesario, como lo decía la diputada Hertz, y así también me lo hizo saber el diputado Saldívar, y donde el aporte que ha hecho el diputado Jiménez, obviamente, es tratar de tener el máximo de diálogo entre nosotros, pero también eso es algo que internamente procedemos a hacerlo entre cada uno de nosotros, pero importante es invitar a que todos seamos parte de este gran desafío y entregar estos documentos con las recomendaciones que la comisión debe hacer a las demás instituciones, a Carabineros y así también al Ministerio Público, porque no puede ser que causas que son tan graves al día de hoy no tengamos la respuesta. Así que agradecida de todos los participantes. Presidenta, todavía no. Por favor, han solicitado la palabra la diputada señora Carmen Hertz y el diputado don Gustavo Sangüesa, y la Secretaría le hace una petición al diputado señor Tucapel Jiménez para que nos puntualice bien los oficios que pidió al Ministerio de la Mujer y al Ministerio de Salud. No nos quedan minutos porque estaban las 18:46 son. Una cosita corta. Pida unos minutos, 5 minutos más, Presidenta. Diputada Hertz. No, gracias, Presidenta. Era para informarle a la comisión con mucha alegría
que el Premio Nacional de Derechos Humanos 2020 le ha sido otorgado a nuestro querido Roberto Garretón, abogado histórico de derechos humanos desde el Comité Pro Paz, la Vicaría de la Solidaridad, y que creo que no existe una persona más noble y con más justicia se haya otorgado este premio. Quería contarles eso. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. El diputado Sangüesa. Diputado Sangüesa, ofrezco la palabra. Presidenta, creo, por su intermedio, presidenta, al diputado Crispi, creo que es muy grave lo que él ha dicho, porque ha dicho en dos oportunidades que la revolución va a continuar, o sea que las protestas, lo que se llama, cómo se camufla estas revoluciones a través de la protesta que se supone que es pacífica, pero que todos sabemos que las últimas terminan solamente en vandalismo y daño a las personas. Entonces, creo que es súper grave lo que plantea, porque por un lado está planteando y afirmando de que estas movilizaciones continúan, y por otro lado está planteando de cómo van a ser las compensaciones, cómo van a ser las reparaciones en caso de haber violación de los derechos humanos. Entonces, creo que, yo no sé si estoy entendiendo mal, y me gustaría, presidenta, que pudiera aclararlo el diputado Crispi, si esto se trata finalmente de transformarlo en lo que en algún minuto se llamó el negocio de los derechos humanos, donde muchos abogados, incluido el señor Garretón, han lucrado bastante con las demandas que han habido contra el Estado, independiente de que la causa sea legítima e independiente de que efectivamente haya responsabilidades y que la justicia haya hecho su pega. Pero no podemos desconocer que hay varios que también se enriquecieron mucho. Presidenta. El diputado señor Crispi ha solicitado la palabra, presidenta. La palabra al diputado Crispi. A través suyo, en primer lugar, mire, si no se trata, señor Sangüesa, del deseo de lo que uno tenga. Y el problema del gobierno y del oficialismo es que no quiere ver el país en el que vivimos. No es que yo quiera que haya lo que yo creo, es cosa de ver afuera lo que está pasando, es que es muy probable que haya un escenario de protesta en el país. Si usted cree que es algo que yo desee, bueno, eso se lo deje a usted. Yo no he dicho eso. No he dicho deseo, ni quiero, no. He dicho lo que me parece que es muy probable que eso ocurra. La palabra revolución se la pone usted también, a través suyo, presidenta. Y en tercer lugar, la defensa de los derechos humanos no tiene contexto. No tiene contexto. Entonces, bueno, eso es algo de lo que hablaba el diputado Jiménez, de cosas en las cuales parece que no nos podemos poner de acuerdo. Y luego quiero decir, presidenta, que lo que acaba de decir el diputado Sangüesa, de quien acaba de ganar el Premio Nacional de Derechos Humanos, el abogado Garretón, no tiene... La verdad, se me calienta la sangre de rabia. Porque en esta Comisión de Derechos Humanos, entonces yo no sé si existe la censura para un diputado de una comisión para decir que usted no cree, parece en esto. No sé si es la comisión de ética, eso podría ser. Pero al menos yo lo voy a averiguar, para que si es la comisión de ética que tenga que discutirse esto se haga ahí, si es una moción de censura, que puede ser un llamado a atención de esta comisión, que lo hagamos, presidenta, porque realmente la risa sarcástica con lo que usted se ríe al momento en que yo hago esta intervención lo retrata de cuerpo entero. Gracias, presidenta. Desde ya, don Hernán, ¿cuál sería el procedimiento de lo que ha señalado el diputado Crispi? Porque la verdad, la diputada Hertz ha señalado una información importante y la verdad, un integrante de esta comisión, diputado Sangüesa, no sé cuál sería el objetivo por cual usted alude a quién ha sido nominado. Presidenta, primeramente ha solicitado la palabra la diputada señora Carmen Hertz, al igual que el diputado señor Jiménez. Y en cuanto a la consulta que usted me hace, hay dos posibilidades. Usted tiene medidas para aplicar en el curso de la sesión, pero también existe un comité de ética y eso lo tendrán que resolver los peticionarios. Gracias. Diputada Hertz, ofrezco la palabra. Gracias, presidenta. Yo quería pedirle a través suyo, si es posible, no dejar constancia en acta de la infamia espetada a través suyo por el diputado Sangüesa,
infamia y falsedad de decir que una persona como Roberto Garretón, persona que a través suyo el señor Sangüesa seguramente no ha conocido nunca personas de ese carácter, espete una infamia y una falacia como esta. O sea, además de pedir y averiguar, tal como lo dijo a través suyo el diputado Crispi, la posibilidad de llevar a este diputado a la Comisión de Ética, porque no se puede mentir impunemente y decir infamia contra un abogado impunemente, quiero pedir que se saque de actas la escandalosa, realmente, no tengo palabras para decir, la escandalosa frase de este señor. Gracias, Presidenta. Ofrezco la palabra, diputado Jiménez. Diputado Jiménez. Gracias, presidente. Mire, solamente dos cosas. Me suma, yo le iba a pedir lo mismo, que dejáramos fuera de acta las palabras del diputado Sangüesa, pero decirle al diputado Crispi que justamente lo que acaba de ocurrir acá me da la razón. Yo no voy a dejar nunca de tratar de convencer a personas como el diputado Sangüesa de que cambien su visión de lo que es el respeto a los derechos humanos. Yo sé que a lo mejor yo no soy profesor y mi idea no es ser profesor de nadie, pero ese esfuerzo yo no voy a dejar de hacerlo, ¿ah? Y acá tenemos que pensar que está solo el diputado Gustavo Sangüesa, porque el resto de los diputados tienen opiniones muy parecidas a la de él. Entonces yo por eso había pensado que como comisión hiciéramos ese esfuerzo. Yo por lo menos lo voy a seguir haciendo en lo personal y nunca voy a negar y voy a desistir de tratar de hacerlo. Pero lo que quería pedirle, lo principal era que sacara de acta las palabras del diputado Sangüesa respecto a nuestro abogado, ¿no es cierto? Y sobre todo que hoy día ha sido reconocido con este merecido premio de Derechos Humanos, presidente. Gracias, diputado. Don Hernán, por favor, diputado Saldívar está solicitando la palabra y debemos finalizar la sesión, salvo que haya prórroga. Ya. Don Hernán, ¿me escucha? Sí. Por favor, tome el acuerdo, o el diputado Saldívar se va a referir al mismo tema. Sí, muy breve. Muy breve, simplemente para dejar testimonio de mi absoluto y total rechazo a las ignominiosas aseveraciones del diputado Sangüesa respecto al abogado Garretón. Quede o no quede en acta, pero al menos que quede el testimonio aquí de los presentes que efectivamente rechazo sus expresiones. Eso es, Presidenta, gracias. Don Hernán, ¿pudiera usted determinar la redacción para que se pueda sacar del acta las expresiones vertidas por el diputado Sangüesa, pero al mismo tiempo también el repudio respecto a lo que él señala a un abogado tan importante como es el abogado Roberto Garretón en la defensa de los derechos humanos? Presidenta, son dos cosas distintas. Usted tiene facultades para aplicar una serie de medidas, se lo decía en el curso de la sesión, pero también para hacer borrar de la versión del acta aquellas expresiones que fueran deshonrosas o expresiones deshonestas frente a algún invitado o a una persona externa. Así que no se requiere el acuerdo de la comisión para ese efecto, presidente. Ya. De acuerdo, entonces va a quedar desde la Secretaría, usted la va a eliminar. De acuerdo. Bueno, se encuentran todavía todos nuestros invitados. Ya quisiera agradecerles a cada uno la disposición de haber participado en esta sesión con los acuerdos que ya se establecieron para la sesión siguiente. Por lo tanto, si habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta y nuevamente agradecerle a cada uno.